Hola, bueno, empezamos aquí el recorrido de esta unidad. Aquí aparece, ¿no? Cultura digital y nuevas alfabetizaciones, el nombre que le hemos puesto, aprendizaje universitario y alfabetización académica. ¿Mm? Hay un término que se repite acá que tiene que ver con alfabetización, y lo que yo les quería proponer es, bueno, desde qué concepciones nosotros entendemos esto que denominamos alfabetización. ¿Mm? Porque en general cuando aparece ese término lo relacionamos con el aprendizaje, alfabetizarse, ¿no? El aprendizaje de la lectura, de la escritura. Eh, la propuesta obviamente es complejizar esa representación y a mí me pareció interesante poder traerles a un referente de este tema. ¿Mm? Eh, y este referente es Paulo Freire. ¿Mm? Es un pedagogo brasilero. ¿Eh? Ahí, fíjense, ¿no? Un poco a partir de esto que yo traía, bueno, generalmente relacionamos con el aprendizaje de lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. La alfabetización, acá Freire nos dice que en realidad la alfabetización no es un juego de palabras. ¿Mm? Fíjense lo que menciona después, conciencia reflexiva del mundo, la reconstrucción crítica del mundo, la apertura de nuevos caminos, el proyecto histórico de un mundo común, el coraje de decir su palabra. Pablo Freire fue un referente en Latinoamérica, en el mundo, pero en Latinoamérica especialmente en el momento histórico que los países de Latinoamérica empezaron a salir de las dictaduras que nos atravesaron en ese momento histórico. Indudablemente, acá hay una concepción mucho más amplia que podemos relacionar con Vygotsky. ¿En qué sentido? En el sentido de que la alfabetización, cuando uno lo relaciona con el tránsito por la escuela, indudablemente ese tránsito lo que tiene que promover es esta idea de formar un sujeto que pueda ser un miembro activo, ¿no? De la comunidad democrática. ¿Sí? A través de una conciencia reflexiva, de una actitud crítica, de poder planificar nuevos modos, ¿no? De ejercer esa ciudadanía, algo que tiene que ver con la construcción de un proyecto común, ¿no? El coraje de decir la palabra, ¿no? La posibilidad de que ese sujeto alfabetizado tenga voz en la sociedad, y cuando hablamos de voz, no solo lo hablamos desde la oralidad, ¿no? Sino también participar del desarrollo de la cultura escrita. ¿Eh? Eh, Obviamente entender la alfabetización de este modo va más allá de este juego de palabras, pero también interpela a la escuela de un modo particular, porque si la escuela es la que alfabetiza, asume un compromiso en poder ofrecer esto, que obviamente es el resultado de un proceso. La alfabetización no es esa inicial que se produce, ¿no? Sino que es un proceso que nos va acompañando a lo largo de toda la vida. Y en ese proceso las instituciones educativas, desde el nivel inicial a la universidad, tienen un compromiso ineludible. ¿Mm? Eh, ¿Por qué yo lo relacionaba con Vygotsky? Porque esta idea de esta teoría sociohistórica en la que el aprendizaje escolar debe ser un instrumento más para, para la apropiación de aquellos bienes culturales que una sociedad le ofrece al que llega, y que obviamente están condicionadas por ese momento histórico. ¿Eh? Eh, a mí también me pareció importante poder integrar todas estas diferentes concepciones. Esto de decir, bueno, tiene que ver con ir a la escuela a aprender a leer y escribir. No, 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 tiene que ver con un proceso que garantiza la participación activa del ciudadano en las sociedades democráticas, eh,
poder traerles un modelo que intente integrar esas diferentes concepciones en la idea de un modelo que precisamente tiene que garantizar niveles inclusivos de alfabetización. A mí este modelo, que es el de Wells, me parece interesante también porque nos permite abordar un concepto que precisamente apareció a partir del impacto de las investigaciones de Freire. Cuando nosotros volvimos a la democracia en el 83, durante el gobierno de Alfonsín se realizó un congreso pedagógico que precisamente tomó como gran desafío, bueno, pensar a la escuela en un proceso de democratización. Veníamos de la dictadura y el cambio de la dictadura a democracia, ¿qué suponía como impacto en la dinámica del funcionamiento de las instituciones educativas? Pero ahí también apareció un fenómeno, y es que en las estadísticas oficiales figuraban como alfabetizados, sujetos que no podían hacer ningún uso competente de esa herramienta. Precisamente el diagnóstico de esta situación fue el que creó el concepto del analfabeto funcional. Fíjense, ahí hay un segundo nivel donde aparece la palabra funcional y en realidad un primer nivel. Claro, el primer ejecutivo es el básico, porque es la apropiación de nuestro sistema de escritura. Nuestro sistema de escritura representa los sonidos de la... Es una tecnología creada por la humanidad, creada por los griegos, en realidad. Los griegos fueron los que crearon el alfabeto y que modificaron las lógicas de los sistemas de escritura más antiguos, sumerios, egipcios, que se representaban ideas. Bueno, los griegos lo que crearon es esta tecnología donde inventaron formas que representan los sonidos del habla. Esto supone un sistema semiótico, de estos que menciona Piaget, que debe ser apropiado por el sujeto, desarrollando funciones psíquicas superiores y muy complejas, que después en otra clase las vamos a profundizar. ¿eh? Pero sí esa habilidad que supone el desarrollo de funciones cognitivas complejas para los chicos de 6, 7, 8 años, tiene que ser aprendida, obviamente, porque es adquirir la herramienta. Pero la herramienta se adquiere para qué? Si nos quedamos ahí, indudablemente es un desarrollo muy pobre. ¿Mm? Lo que buscamos es que eso sea una herramienta para insertarse en la sociedad. Y que esa sociedad que nos recibe nos exige también un uso competente de estrategias lectoras y escritoras. Yo recuerdo que una vez me comentaron que, por ejemplo, en México las líneas de subte se identificaron por los colores para asegurar que el alto índice de sujetos analfabetos que había en esa ciudad pudiera facilitar el reconocimiento de las líneas de subte que se trataran, ¿no? Eh, Ahí tenemos un uso del sistema de escritura, ¿no? Eh, También si un sujeto debe pedir trabajo y llenar una solicitud, eso requiere una competencia de escritura básica. Si recibe o si quiere peticionar a las autoridades o si recibe desde la autoridad alguna notificación, necesita tener un uso competente para poder demandar o pedir lo que quiere o poder comprender lo que cualquier sistema gubernamental le envía. Si quiere leer un periódico. Eso tiene que ver con los usos. Este objeto cultural, en un determinado momento histórico, instala usos sociales relacionados con la lectura y la escritura, que indudablemente es importante que el sujeto pueda ser competente, pueda ser un usuario competente de ese registro. ¿Mm? Eh, claro que va más allá de la alfabetización. Porque la sociedad que nos recibe además nos ofrece el conocimiento que ha adquirido sobre el mundo hasta un determinado momento. ¿eh? Por lo tanto, lo que buscamos también es que el miembro que se suma pueda adquirir ese conocimiento, pueda enriquecerse, porque ese conocimiento también le permite una relación más efectiva con el mundo que lo rodea, más comprensiva del mundo que lo rodea. Pero
hay otro nivel. Y que Wells dice que si la pregunta es ¿qué es alfabetizarse? La respuesta tiene que ser este nivel, porque por eso el esquema es inclusivo, porque este nivel garantiza que los otros estén incluidos, porque el nivel epistémico supone algo más relacionado a lo que planteaba, a lo que recién hablábamos y que planteaba Freire, un sujeto crítico. Eh, Tal vez el nivel informativo está más, pone más en juego la competencia de la lectura, ¿no? Bueno, adquirimos ese conocimiento, ¿no?, que la sociedad en la que nosotros nos insertamos ha adquirido hasta determinado momento, a través más de la práctica de la lectura. El nivel epistémico supone un lector crítico de los mensajes, pero lo que también supone es un miembro activo de la cultura escrita, es decir, que aporte sus propios escritos. Eh, no por nada aparece la palabra epistémico, porque las nuevas investigaciones sobre la escritura han verificado el valor epistémico de la escritura. ¿Qué quiere decir? Que la escritura nos produce un conocimiento más profundo del tema que nosotros estamos escribiendo. Esto lo vamos a retomar cuando hablemos de los procesos psicológicos. Entonces, la idea es pensar la alfabetización desde esta concepción compleja y que nos habla de proceso a lo largo de la vida. ¿Sí? Ahora, ese proceso, ¿cómo se está jugando ahora? Sobre todo cuando en esta cultura que nos recibe, esta cultura que nos recibe está atravesada por una modalidad que se está instalando fuerte y progresivamente, que tiene que ver con el mundo digital. Como nosotros venimos trabajando lo que tiene que ver con los procesos psicológicos, con la psicología del aprendizaje, estamos así, bueno, como ocupados en pensar qué cambio supone este impacto fuerte de la cultura digital, fuerte por la presencia que lo digital está teniendo, ¿no?, en nuestra vida. Hay quienes pensamos que la sociedad está atravesando un cambio radical como el que atravesó cuando la sociedad tuvo a su alcance esta cultura letrada. Es decir, la posibilidad de tener un uso intensivo de la lectura, también de la escritura, y que ese fenómeno es muy reciente en el desarrollo de la humanidad. Porque cuando nos remitimos a los egipcios, después, bueno, a la edad antigua, a la edad media, la lectura y la escritura, ese proceso era algo muy exclusivo de determinadas élites. Fue, digamos, la invención de la imprenta, lo que se dio geopolíticamente luego de la Revolución Francesa y el nacimiento de la modernidad, que creó esa institución llamada escuela, que es un invento de la modernidad, donde la posibilidad del acceso a la cultura escrita para todos generó esta necesidad de anticipar este proceso, donde el sujeto se apropiara de este recurso y pudiera ser un miembro activo en la vida democrática. Pero esto es ayer, en el desarrollo, en la presencia del Homo sapiens, de miles y miles y miles de años. En el desarrollo del Homo sapiens, en la cultura escrita como consumo masivo, solo de ese recorrido tiene el 2%, nada más de ese recorrido. Pero sí, lo que nosotros ahora estamos precisamente pensando es cómo hay gente que ha estudiado qué impacto produjo en la mente el acceso a la cultura letrada. La mente iletrada, el analfabeto, pierde la posibilidad de desarrollar modos de pensar que le permiten precisamente, por ese valor epistémico que supone, desarrollar en la mente procesos complejísimos que no se desarrollan si esa oportunidad no se da. Entonces,
Eh, Vamos a hacer una digresión leyendo esto, mientras tomo un poquito de agua. ¿Qué tendrá que ver todo esto? No es el estrés de la pandemia, aunque se le parece, ¿eh? ¿No? Sí. Eh, no, esto, fíjense, era las consecuencias físicas que puede provocar la práctica de la lectura sola como un chiste, ¿no? En la historia, hay libros sobre historia de la lectura, bueno, para mí son muy interesantes porque es mi tema. ¿Eh? Nosotros podríamos pensar que el señor Heidman estaba muy preocupado por la pasividad, ¿eh? Por la pasividad de los niños, sobre todo, pensemos, ¿no? Esa pasividad, y esa mujer, pensemos en los niños, ¿no? Correteando por el mundo y jugando, y de pronto en una escuela leyendo, esa pasividad del banco de la escuela. Claro, Heisman no tuvo la oportunidad de pensar que esa pasividad en realidad suponía una gran actividad mental. La actividad pasó a ser mental. ¿Mm? Eh, y precisamente eh, esa actividad, esa gran actividad mental, nos invita a pensar en el presente, ¿no? Acá tenemos como estas dos imágenes, el pasado y el presente, de la lectura y la escritura. ¿Mm? Entonces, ¿cómo, si nosotros ahora sabemos, hay un libro que se llama El mundo sobre el papel, que da cuenta de lo que pasó en la mente humana con el acceso a la cultura escrita. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con la mente humana en el acceso a la cultura digital? Si la cultura escrita instaló nuevos modos de pensar, la cultura digital va a instalar también nuevos modos de pensar. Esto de alguna manera está circulando en nuestros medios, ¿no? ¿Qué está pasando en esa mente digital? Y la psicología del aprendizaje, tiene un desafío muy interesante para poder dar cuenta a través de la investigación de qué va pasando con la mente, a partir de ese impacto tan fuerte y que es cada vez más, cada vez está más presente en nuestra vida. ¿Mm? Estas cosas que están circulando, por ahí las podemos reconocer aquí, ¿no? Desarrollo de la atención fragmentada, este tema de la multitarea. Los jóvenes necesitan tener, ¿no? Esta idea de la comprensión profunda de un texto en un ambiente tranquilo, está siendo modificada como momento de encuentro con la escritura que debe ser leída, ¿m? O la producción escrita, esa idea del escritor que se le tiene que prender la lamparita frente a esta imagen que muchas películas no mostraban, la máquina de escribir, el hoja en blanco y tirando el escritor el hoja en blanco, profundizando ahí solo. Bueno, es una imagen del pasado. ¿Eh? Eh, Claro, acá la psicología de la atención dice que la atención humana no puede atender a dos cosas al mismo tiempo, tiene que focalizar. Y la atención focalizada lo que hace es inhibir las cosas que nos pueden desorientar de esa focalización, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el joven multitasking? ¿No? Eso vamos a modificar nuestro modo de procesar la atención. Bueno, esto es un interrogante abierto, ¿eh? Porque tenemos que tener cuidado de que no se rían de nosotros como nosotros nos reímos de Heisman. ¿Eh? Es decir, ¿pero qué es esto? Es una locura pensar esto. ¿Mm? Puede ser que Heisman haya sido malintencionado, ¿no? Puede ser. Pero bueno, no vamos a abrir esa hipótesis. Pero en realidad la ciencia está frente al desafío de saber qué va a pasar con la mente, ¿eh? A partir de este impacto fuerte de la cultura digital, que ya instala un nuevo texto. ¿Qué es esto del hipertexto? Tiene otra lógica completamente distinta. Porque ese chico que estaba mirando la compu es muy diferente a esa mujer leyendo el texto, porque el hipertexto
tiene imágenes, tiene video, tiene esos enlaces que le permiten una participación muy distinta al lector del hipertexto. Y que por lo tanto la psicología le exige decir, pero ¿qué pasa en la mente cuando yo interactúo con el hipertexto? ¿De qué modo accedo al conocimiento? ¿Mm? Porque de eso se trata, ¿no? Leemos para aprender. Por ejemplo, en nuestro contexto, leemos para aprender. O sea que se trata de una lectura que tiene un objetivo, ¿eh? De adquirir conocimiento. Esto hace porque la cultura digital viene acompañada de la cultura mediática, ¿no? Entonces es un pensamiento que se está, digamos, que se está acostumbrando a tener una interacción más fluida con los gráficos, con las imágenes. En la década del 90 se creó una teoría del aprendizaje que decía que las personas teníamos estilos de aprendizaje. Entonces estaba el estilo visual, el estilo verbal, el estilo kinestésico. ¿Mm? Se criticó esto para decir que en realidad todos tenemos un poco de todo, pero también es cierto que tenemos cierta disponibilidad. Yo en mi trabajo, en las universidades, me he encontrado con jóvenes que dicen, yo tengo que escribir lo que voy a, ¿no? Lo que tomo de los libros, y otro dice, no, 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 yo tengo que hacer como un esquema, ser alguien más visual. Son recursos que nosotros utilizamos para ayudar a la memoria a mantener los datos que tomamos de los textos, por ejemplo, ¿no? Por ahí podemos pensar que ese intercambio tan fluido, más con las imágenes, o con los gráficos, va a generar una preponderancia en ese estilo, ¿no? Esto es algo a lo cual tenemos que estar atentos, ¿no? Bueno, esto que todos conocemos, ¿no? La idea espacio-temporal que construimos, ¿no? Este espacio que nosotros estamos compartiendo a través de la pantalla y que genera una representación espacio-temporal obviamente muy distinta, ¿no? Entonces, acá yo les traigo una cita de un libro que para mí fue muy importante leerlo, ¿no? ¿Qué está haciendo Internet con nuestra mente? Esta pregunta es la que yo de alguna manera he instalado, ¿no? Con eso decir, bueno, pero ¿qué está haciendo? Así como nosotros sabemos que la cultura escrita produjo en la mente cambios, y decíamos, bueno, la cultura escrita hizo esto en la mente de la humanidad, ahora tenemos, ¿y qué está haciendo Internet? ¿Eh? Este nuevo modo en que la cultura nos atraviesa, ¿no? Y ahí aparecen los medios, proyectan su magia o su mal. No sé si Nicolás Caro está de acuerdo con esta palabra del traductor, ¿no? Al hablar de mal, a ver, hay algo que sí es así, que nuestras prácticas en relación con la cultura escrita y con la tecnología, el impacto de la tecnología en nosotros habilita y deshabilita cosas. Por ejemplo, la escritura supuso decir, bueno, yo ya tengo aquí algo, no necesito memorizarlo, porque recurro a eso, porque lo tengo guardado en una biblioteca el libro. Está esta inferencia que la ciencia dice que seguramente la humanidad pre-acceso a la cultura escrita tenía en su cerebro las áreas relacionadas con la memoria más desarrolladas, como les pasa a los taxistas de Londres, que tienen más desarrollada el área del cerebro que a mí me permite ubicarme topológicamente y anticipar qué recorrido voy a hacer si tengo que ir de acá a allá. Esto es así porque Londres, como toda ciudad antigua, es re compleja, ¿no? No es como la cuadrícula española que atravesó las ciudades de Latinoamérica. Entonces, se ha comprobado con estudios de neuroimágenes que esa área del cerebro que regula esas decisiones estaba más desarrollada en los taxistas de Londres. Claro, si los taxistas de Londres empiezan a usar el GPS, eso se va a deshabilitar como habilidad. Yo el otro día me encontré con un amigo, es bastante más joven que yo, tiene 35 años, entonces me dice la ruta que le dijo que tenía que hacer el Wise. Cuando me contó la ruta, pero eso es un chino, ¿por qué viniste por ahí? Ah, no, no, yo voy por la ruta que me dice el Wise, y no, no. Bueno, ahí no está habilitando la capacidad que tenemos los seres humanos de armarnos un mapa mental. Y se lo dejamos, bueno, tal vez me parece que esta palabra es más feliz. ¿Qué cosas se habilitan y deshabilitan
a partir porque la ciencia ha descubierto el fenómeno de la plasticidad neuronal. Entonces, lo que hagamos en la experiencia produce efectos en nuestro cerebro y produce efectos en formas de pensar. ¿Mm? Entonces, aquí inclusive Nicolás Carr hace reflexiones muy interesantes respecto al cambio de sus prácticas de lectura. Es un epistemólogo, ¿eh? Es un epistemólogo. Muy interesantes al respecto al cual yo me identifiqué mucho, porque la computadora llegó a mi vida a los 45 años y tuvo un uso intensísimo, sobre todo en el cursado del doctorado, que yo cursé en la UNED, en España, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entonces, bueno, me sirvió para pensar qué cosas se están habilitando y deshabilitando en mis modos de pensar. Entonces, por ahí lo que yo les quiero plantear es qué cosas se están habilitando y deshabilitando en los jóvenes respecto al consumo masivo de, bueno, de las oportunidades que brindan las tecnologías. Porque las nuevas tecnologías dan oportunidades muy interesantes y oportunidades de democratización muy interesantes. Acá hay alguien que lo que ha hecho es analizar lo que producen los jóvenes en bueno, en los telefonitos celulares, ¿no? Los mensajes, ¿no? E intentó encontrar lógicas, ¿sí? Lógicas, es decir, de alguna manera, qué acuerdos implícitos están en determinada comunidad para poder comunicarse eficazmente, porque eso es una de las funciones, más bien una de las dimensiones del lenguaje, es que se llama pragmática. La pragmática es lo que a nosotros nos permite tener adecuación en el mensaje que mandamos para que el otro lo entienda y que el otro nos conteste, ¿no? Entonces, acá lo que esta investigación hace es decir qué acuerdos se establecen determinadas comunidades para poder enviar mensajes con la rapidez que supone el uso de nuestros teléfonos celulares, rapidez que permite aumentar la fluencia en que el otro te entienda y te conteste, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo se discrimina el femenino del masculino. NN, NNA, no ponen nene, escriben nene y nena. ¿Cómo te va esa T? Ahí también se agiliza el reconocimiento del nombre de la letra por su valor sonoro. Esto es algo que los chicos, por ejemplo, en primer grado hacen mucho. En vez de decir te saludo, es decir, ponen la T. Dicen, pero acá falta, ¿no? Pero si esta es la letra T. Entonces confunden el nombre con el sonido de la letra. Fíjense, acá los jóvenes vuelven un poco a ese recurso, pero para simplificar, porque el objetivo, la pragmática, dice, no, hay que simplificar para ser rápidos, para ser más efectivos en mi comunicación. El saludo, el número 2 o el NTP, los logogramas, no te preocupes, miren cómo lo simplificamos, NTP. Bueno, ahí hay otros ejemplos. Esto es una función lingüística, es una comunidad discursiva que establece, que generan, comparten modos particulares de producir, interpretar y poner en circulación recursos. Las nuevas tecnologías lo que están instalando progresivamente son recursos para expresarse. Por ejemplo, si pensamos el TikTok, donde ahí aparece el uso del cuerpo relacionado con la oralidad. O sea, la nueva tecnología instalan dispositivos, ¿no? Bueno, con el Facebook, el Instagram, dispositivos que obviamente enriquecen, yo creo que las posibilidades creativas de los jóvenes en expresarse a través de diferentes modos. Esta es una expresión, traemos esto porque tiene que ver con la lectura y la escritura, que es lo que nosotros estamos trabajando, pero aparecen otras formas de expresión relacionadas precisamente con el video, ¿no? O con la imagen, que indudablemente apelan a la creatividad y a la democratización de la participación. ¿Mm? El tema es que, obviamente, todos y en nuestro ámbito apostamos a la necesidad de ser competentes en la adquisición de ese registro formal que supone una disciplina. Una disciplina científica, porque ustedes son de las ciencias veterinarias, las ciencias psicológicas, las ciencias jurídicas. Nosotros estamos hablando del aprendizaje universitario. Y eso supone aproximarse a una disciplina que construye
conocimiento a través de su propio registro discursivo, que eso supone una formalidad, ¿m?, que indudablemente nos va a se aleja de la lógica que utilizan los jóvenes en estos recursos, y en estas comunidades donde ellos producen, interpretan mensajes efectivos, pero que desarrollan competencias lingüísticas, pero son competencias lingüísticas que tienen un grado de ajenidad con las competencias que es necesario adquirir para poder apropiarse de la formalidad del registro de una disciplina científica. Entonces, a ver, acá yo pongo algo que vamos a leer: las prácticas de lectura y escritura son prácticas sociales, por lo tanto se transforman según los cambios de la sociedad. Entonces, ustedes deben pensar: "Oh, pero este tipo nos está dando una obviedad". Esto es una obviedad, sí, es una obviedad. La práctica de lectura y escritura es una práctica social. Las prácticas sociales no son inmutables, eso lo sabemos perfectamente. Pero eso que sabemos perfectamente, ¿lo trasladamos a la práctica educativa? Si recibimos jóvenes que tienen digamos, un contacto con una cultura que les ha permitido desarrollar habilidades, que les ha permitido un nivel de participación en las redes, ¿m?, pero ese recorrido les ha permitido desarrollar competencias que, ¿cómo las emparentamos con las competencias que ellos tienen que desarrollar para apropiarse de la cultura escrita disciplinar? ¿Mm? A ver, yo lo que estoy instalando, porque yo creo que esto es un desafío, no sé si soy claro en la interpelación que estoy haciendo, espero que sí. Espero que la aclaremos cuando terminemos la unidad, por lo menos ahí espero que todos la tengamos clara. Pero yo lo que quiero instalar es esto, ¿no? Es decir, transitamos la alfabetización a partir del impacto de la cultura digital en modos muy diferentes. Y esos modos diferentes es lo que nos hace hablar de nuevas alfabetizaciones, no ya del proceso de alfabetización, o sí de un proceso por donde se instalan diferentes recorridos. La alfabetización mediática, el nivel epistémico respecto a un sujeto que es crítico de los medios de comunicación, ¿no? Una temática y una problemática muy instalada en este momento. Pero la alfabetización digital es fundamental, es decir, cómo logramos el nivel epistémico en la interacción de los jóvenes con la tecnología, donde ahí lo que nos interesa también es poder tener un lector crítico de ese hipertexto que nos permite acceder a un conocimiento a través de un formato muy diferente al del texto que nosotros encontramos en los libros que los alumnos leen o en los papers que los profesionales leemos y para los cuales tenemos que preparar a los alumnos. Entonces, el proceso de alfabetización académica, que ese es el proceso de alfabetización que los jóvenes hacen en las aulas universitarias, requieren la apropiación de un registro discursivo y desarrollar competencias que son diferentes a las competencias que han desarrollado en la cultura digital con las cuales los jóvenes más interaccionan espontáneamente. Porque tal vez los jóvenes, si no han pasado por una mediación que una institución educativa le ha ofrecido, no han tenido la oportunidad de interactuar con el hipertexto del modo que asegure la producción de conocimiento. A veces algunos hablan de la infodemia. Bueno, pero ¿cómo pasamos de la información al conocimiento? A través de una mediación. Eso no se garantiza con la interacción espontánea. Se necesita una mediación, y ahí está la institución educativa que garantice que ese hipertexto que presenta texto, imagen, video, garantice que esas diferentes informaciones sean integradas en la mente para precisamente no tener una interacción superficial con todos esos formatos juntos entre sí y poder
lograr una comprensión profunda del hipertexto, como así intentamos que los alumnos construyan una comprensión profunda del texto que circula en las instituciones educativas. Bueno, aquí dejamos y retomamos en otro aspecto del desarrollo de la unidad.